para el informe de producción, pero no se costea en el informe de costos. La merma normal se considera para el informe de producción, pero no se toma en cuenta para el informe de costos, no se costea, ¿sí? Tomar en cuenta que aparte es la pérdida extraordinaria, son dos cosas distintas. Normalmente la evaluación ya les indica cuándo es merma normal y cuándo es merma extraordinaria, ¿verdad? Porque siempre el evaluador le va a indicar, se destruyeron, se averiaron, se derramaron, y les va a agregar la frase, lo cual se considera merma normal. Esa frase va siempre, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo lo van a analizar en cada informe. El resto, siempre que ustedes estén distribuyendo la producción, siempre va a haber un dato que se va a sacar por diferencia. Siempre hay un dato que se saca por diferencia. Ese dato puede ser cualquier producción. En esta ocasión fue la producción en proceso final. Esta es la producción final en proceso. Pero ese dato, el resto, ese dato que se saca por diferencia, siempre es cualquier tipo de producción. Eso se los aclaro porque en este examen justamente da la casualidad que los tres centros, ese resto es la producción en proceso. Entonces alguien podría pensar, ah, bueno, el resto siempre va a ser la producción en proceso. O sea, la producción en proceso siempre la voy a sacar por diferencia. No, no siempre. Aquí dio la casualidad que sí, porque como les repito, eh, todos los exámenes van a ser distintos, ¿verdad? Lo mismo que si en lugar de la producción final hubiera sido la producción retenida la que se saca por diferencia, entonces alguien hubiera podido pensar, ah, bueno, la producción retenida siempre se va a sacar por diferencia. No, cualquier producción se puede sacar por diferencia. Siempre va a haber un un dato que se saque por diferencia. Puede ser la merma, puede ser la retenida, puede ser la pérdida extraordinaria, puede ser la producción final en proceso. Normalmente la única que les da siempre la evaluación es lo terminado y retenido, perdón, lo terminado y transferido. Esa siempre se les va a dar, la terminada y transferida, porque en ese tipo en esa producción, en la terminada y transferida, es donde se identifica la unidad de medida. Eso si quieren también anótenlo. En la producción terminada y transferida de cada centro es donde se identifica la unidad de medida, pueden poner UM, ¿verdad? U diagonal M, la unidad de medida en la que trabaja el centro. No sé cómo vamos hasta aquí, si todo lo han estado anotando, si no me dicen y con gusto yo repito algo. Entonces, en la terminada y transferida es en la producción donde yo identifico la unidad de medida con la que trabaja el centro productivo, ¿sí? Entonces les decía, con respecto a esa merma, pues ya les aclaré, ¿verdad? Y con respecto a ese dato que se saca por diferencia, puede ser la merma, puede ser la pérdida extraordinaria, puede ser la retenida, o como en este caso, que es la final en proceso. Miren, entonces, ¿cómo voy a sacar por diferencia? Resto la producción disponible menos terminada transferida menos la merma normal. Un consejo que yo les doy siempre, eso también anótenlo por ahí, como les repito, que de algo les sirva las experiencias de algunas personas que, que han fallado en estos casos. En la distribución de unidades, en la distribución de unidades, siempre borren toda la información, bórrenlo todo esto, miren, bórrenlo. Porque puede pasar, ¿verdad? Ustedes que, por dejar ahí las cifras y solo ir llenando, pueden dejar un dato
que no les estaba pidiendo el examen. Por ejemplo, que yo le hubiera caído a un formato que tenía este valor y no me percaté y resté para terminar la producción en proceso ese dato. Entonces, ahí ya perdí mi examen. Ahí en automático se pierde el examen, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Estaría malo todo, ¿sí? Entonces, siempre tomen ese consejo, mejor borrar todo y a piecito ir distribuyendo, tal y como la evaluación me da el dato. Muy bien, esa producción final en proceso que acabamos de determinar está a un 75% del costo de conversión. Entonces, en este caso yo voy a determinar las unidades, aquí voy a determinar las unidades que quedaron en proceso final. Las unidades que tengo en proceso inicial, a mí ya me las daban. Por eso no tuvimos necesidad de, de calcularlas, ¿verdad? A mí ya me las daban. Lo que estamos haciendo aquí es calcular de esa producción final en proceso cuánto corresponde a cada elemento del costo. Entonces, estas 2.820 yo las tengo que distribuir conforme, conforme el, conforme el porcentaje de avance que me estén indicando. Para materia prima es un 100, ya sabemos el criterio, ¿verdad? De por qué es un 100. Para el costo de conversión es un 75, ¿vean? Entonces yo estas 2.820 las distribuí para cada elemento del costo. ¿Por qué hago esta distribución? Porque yo aquí tengo que cuantificar las unidades que voy a costear en cada elemento del costo. Es decir, le voy a asignar costos para cada elemento del costo en mi informe de costos. Entonces, vean, para evaluar materia prima, yo voy a sumar la terminada y transferida, porque ahí requerimos materia prima, ¿verdad? La terminada y retenida, si hubiera, la inicial, la pérdida extraordinaria al inicio del proceso y la pérdida extraordinaria al final del proceso. Y por último, la producción equivalente, que en este caso en materia prima sería un 100%, ¿verdad? Para mano de obra directa, ¿qué unidades voy a tomar como referencia para costear? Otra vez, terminadas y transferidas, terminadas y retenidas, pérdida extraordinaria al final del periodo, la inicial no la tomo para mano de obra y la equivalente. Aquí algo importante, miren, con respecto a GIF queda lo mismo, con respecto a GIF queda lo mismo, pero recuérdense que estos porcentajes pueden cambiar, estos porcentajes pueden cambiar. La mano de obra podría estar a un 75 y GIF podría estar a un 70. Entonces, ahí miren, me cambiaron mis unidades. Todo depende del grado de aplicación. Hay algunos evaluadores que les pueden dar el mismo porcentaje y hay otros que les pueden cambiar, precisamente para ver usted qué hace. Pero ya les expliqué también en en el tema de costo estándar, cuando vimos el informe de producción, lo que se hacía, ¿verdad? Simplemente aplicar el porcentaje que me indique. Y ya con eso, pues estar más tranquilos. Aquí es un poquito más sencillo porque aquí no se hacen variaciones. En cambio, en costo estándar, esa determinación me impactaba directamente en las variaciones, ¿verdad? Si en caso me variaban estos dos elementos en su porcentaje de avance. Entonces, aquí pues solo me afectaría, por así decirlo, para saber qué unidades debo costear. Otro tip muy importante es con respecto a la producción terminada y retenida. La producción terminada y retenida, jóvenes, eso ya se considera una producción terminada. Recuérdense que tenemos como producción terminada, tenemos dos opciones, dos opciones. La primera es que se pueda transferir al siguiente centro y la segunda,
que quede retenida. Pero aquí, eso grábenselo, tomen nota. Si la producción está terminada y retenida, el porcentaje aplicado de los elementos del costo ya se encuentra a un 100%. ¿Qué le impidió no ser transferida? Simplemente el visto bueno de control de calidad, que es el departamento o el área encargada de revisar, examinar toda la producción que, que se obtiene de cada centro productivo. Hay encargados de control de calidad que pasan, como quien dice, un filtro, hacen pruebas, examinan la producción antes de pasarla al siguiente centro. Lo revisan, se tomarán 3, 4 días probablemente, y ya cuando se tiene el informe de control de calidad, que no es que sea un informe detallado, pues solo, ok, puede que digan nada más, o, o que solo firmen de que puede pasarse al siguiente centro. Si no lleva esa firma de control de calidad, si no lleva el ok de control de calidad, la producción queda retenida para liberarse o transferirse hasta el siguiente mes. No necesariamente queda retenida porque la producción está defectuosa o está mala. No, simplemente es por tiempos, ¿verdad? Porque control de calidad en algunos casos se puede tardar 4 o hasta 8 días o más, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, control de calidad recibió 100 unidades el día 25, 26, 27, 28, por ejemplo, para revisar, esa producción ya está terminada, pero control de calidad ya no le dio tiempo de revisarla, de recibir, por ejemplo, resultados de algún laboratorio que le hayan practicado a la producción. Entonces ya no alcanza a liberar esa producción, pero la producción ya es terminada. Entonces, si ya es terminada, tenemos los tres elementos del costo aplicados en un 100%. ¿Estamos jóvenes? Que esa parte tenganla clara, porque algunas veces se les da, por ejemplo, algún valor en función de la producción terminada y el estudiante solo lo aplica a la terminada transferida, pero y la terminada retenida también es terminada, pero por, por algún motivo la omiten. Y el examen claramente les decía, por ejemplo, la merma. La merma se puede calcular sobre la terminada. Se obtuvo merma del 2% sobre la producción terminada y lo aplican solo sobre la terminada de transferida. ¿Pero por qué? Si el examen dice claro, terminada, o será que decía terminada de transferida. O sea, ahí no hay cómo, ahora ustedes, ahí no hay cómo. Si decía terminada, está clarísimo que es terminada de transferida y terminada de retenida. Todo eso ténganlo muy claro. Esperemos que no sea su caso, pero por ejemplo en este año que ya, por suerte para ustedes, las evaluaciones van a ser presenciales, esperemos que no tengan necesidad, esperemos que no tengan necesidad de pedir revisión, esperemos que ganen, ¿verdad? Pero si en algún caso ustedes no obtienen la nota correcta y piden su revisión, que en automático ganan ese derecho al ser modalidad presencial, ganan el derecho a revisión, tengan muy claro antes de hacer su reclamación si ustedes no se equivocaron con algo, ¿verdad? Es mi consejo que yo les doy de todo corazón, porque hay algunos evaluadores que se pueden tomar a mal, ¿verdad? El que usted le discuta algo. Hay de dos formas. Están los que puede ser que no sean en su criterio, pero hay otros que tal vez van a tener la razón, ¿verdad? Por ejemplo, con algo así. Mira, es que aquí le decía merma sobre la producción terminada, el examen. Y usted le va a insistir, no, pero es que la terminada se supone que es solo la transferida. Ahí usted dice que puede quedar mal, ¿verdad?
Entonces, siempre antes de hacer un reclamo, ustedes hay que estar segurísimos que de verdad ustedes se equivocaron, ¿sí? Normalmente, pues, también sirve para que ustedes sepan y conozcan el criterio con el que les evaluaba o les evaluó ese licenciado o licenciada, o que ustedes, pues, al final se den cuenta de cómo había que hacer cierto ejercicio. Por eso es que en modalidad presencial eh, está esa gran ventaja, ¿verdad? Que todo hace indicar que ustedes van a tener esa suerte de que ya les den revisión, porque en modalidad virtual, pues por más que muchos estudiantes hicieron una solicitud, un requerimiento a, a- al- a la junta directiva, pues esta fue denegada, ¿verdad? Nunca se les dio revisión. En cambio, modalidad presencial, ya eso ya está escrito, ¿verdad? En los em, estatutos de la universidad, que si es modalidad presencial, el estudiante tiene derecho a revisión, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es algo que juega a favor de ustedes, empezando porque el evaluador o los evaluadores ya no son tan estrictos para calificar, porque obviamente nadie va a querer darle la cara a un estudiante y decirle, mire, perdió porque su ajuste, por ejemplo, si fuera auditoría, era por 5,000 y usted lo hizo por 6,000. ¿Con qué cara alguien le diría eso a un estudiante, verdad? O sea, para que realmente les haga perder es porque ustedes de verdad estaban en la luna. Y ahí sí, pues hasta con ganas, ¿verdad? Ojalá que este estudiante me venga a pedir revisión para poderle decir que tiene muchísimo más que estudiar. Pero si es algo así muy, por ejemplo, con los de matemática, ¿verdad? Que van muy al hueso, también probablemente ellos se lo piensen, ¿verdad? Así como que, bueno, hay que, hay que realmente dar una nota porque de verdad el estudiante estaba perdido. Por ejemplo, eso, determinado transferido que les comenté, eso es algo que ustedes creo que todos estarían conscientes que si llegaran a perder por algo así, es un error que sí les afecta, ¿verdad? Y es un error que sí debieron haber notado. O sea, que sí es un error de conocimiento, ¿verdad? Que es un error de que ustedes sí tienen que conocer, pero probablemente algo que no sea tan importante, los evaluadores pues podría ser que los consideren un poquito más, ¿verdad? Algo que en modalidad virtual no se daba. Entonces, ustedes sí van a tener esa ventaja. No sé si ya en enero o febrero es que se empiezan con esas evaluaciones de modalidad presencial, pero todo nace porque si en caso ustedes llegan a pedir revisión, sí les recomiendo que estén 100% seguros que es un error de revisión. ¿Oyeron? Muy bien. Ya que tenemos el primer informe de producción para el centro de preparado, continuamos ahora al informe de producción de llenado. Al no tener diferentes unidades de medida, pues esto hace que sea un poco más sencillo la recepción de nuestro dato, porque en este caso, pues ustedes ya tienen que las unidades terminadas y transferidas por el centro de preparado fue de, fue de 21,000, ¿verdad? Terminadas y transferidas fue de 21,000. Aquí está, miren. Entonces, el centro de llenado recibe justamente las 21,000, vean. Aquí ustedes tendrían que convertir a la unidad de medida si en caso fuera diferente unidad de medida, así como lo vimos en costo estándar, ¿verdad? En este dato ustedes cambian la unidad de medida. Siempre es en las recibidas del centro anterior, ¿sí? Muy bien. Además de eso, el centro tiene producción
inicial en proceso. Otra vez, como en el centro anterior, en este caso son 2.000 unidades, vean, son 2.000 unidades. Y ahí nuevamente me dan 80% del costo de conversión con los costos totales siguientes. Muy bien, entonces son 2.000. Mi producción disponible serían 23.000. ¿Cómo voy a distribuir esas 23.000? Muy bien, para empezar, me dice el reporte de producción indica que se terminaron y trasladaron al siguiente centro 18.000 unidades. Muy bien, 18.000 unidades. Quedaron retenidas para una revisión final 3.000, que se consideran como producción terminada. Ahí el evaluador sí les indicó, miren, hay otros que no les van a indicar. 3.000, que es la que les explicaba, ¿verdad? Considerarla siempre como terminada. Por desperfectos de maquinaria se destruyeron al final de este proceso 100 unidades con costo completo, lo cual se considera pérdida extraordinaria. Esas 100 unidades, jóvenes, sí van a llevar costos, porque eso ya es una pérdida extraordinaria. Es decir, supera, por así decirlo, el umbral que tiene la empresa para considerar como merma normal para este centro, para este centro. Por ejemplo, en preparado, la merma era de 180, la que se consideraba como normal. Quiere decir que la pérdida, para considerarse como pérdida, tenía que superar esos 180. No sería lógico, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, en merma normal, yo tuviera, por ejemplo, 120 y me están dando el dato de 100 unidades como pérdida extraordinaria, esto no es lógico, porque la merma normal es como quien dice el umbral. En todo caso, tendría que ser 90 o 99 todavía, ¿verdad? Si ustedes quieren, 99, porque 100 ya se considera pérdida extraordinaria. Entonces, para este centro de llenado, ¿cuál es el umbral o el límite que la administración acepta como merma normal? Probablemente sean 99 unidades, 95, 90, 80, 75, por ejemplo, ¿verdad? Para el centro de llenado. Ahí marca el umbral, porque 100 unidades para ellos ya es pérdida extraordinaria. Miren, lo mismo aquí en preparado. El umbral de merma normal es de 180. O sea, si hubiéramos tenido pérdida extraordinaria, por lógica, sí o sí, la pérdida tendría que haber sido superior a los 180. Por ejemplo, 200. Ahí tiene lógica. Si hubiera sido 160, algo estamos haciendo mal. Y el enunciado nunca les va a dar un dato así, ¿verdad? Probablemente que ésta se esté sacando por diferencia o por porcentaje, como les decía, que les hubiera dicho, por ejemplo, la merma es un 2% sobre la producción terminada, entonces ustedes hubieran sacado solo sobre este, por ejemplo, y le aplican el 2%, ¿verdad? Ahí hubiera estado malo. Y aquí, por ejemplo, les da 420. Y en pérdida extraordinaria les hubiera salido 300. Entonces, así como que qué raro, algo está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, eso es solo como que dice para que ustedes también aprendan a identificar a qué se refiere cada tipo de producción, que ustedes sepan la diferencia entre terminada y transferida, terminada y retenida, merma normal, pérdida al inicio, pérdida al final y producción final en proceso. O sea, es importante que ustedes tengan claro la diferencia entre una y otra. La pérdida extraordinaria, como les vuelvo a repetir, tiene que ser superior a la merma normal del centro, porque no sería lógico que fuera menor. La merma es el umbral, lo máximo que acepta la empresa para merma normal, ¿sí? Ya la pérdida extraordinaria, como ya es un poco más elevado que la merma normal, esta sí tiene costos, esta sí se costea, esta sí afecta al costo de producción, ¿sí? Y puede darse en dos momentos. Se puede dar al inicio o se puede dar al final. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Normalmente en una industria, en la vida real, esta parte se cuantifica
de forma distinta o se costea de forma distinta, porque en la vida real usted va a saber el día exacto, la hora exacta en la que se produce el accidente, en la que se produce el derrame del producto o que sea que le haya ocurrido a la producción. Usted va a saber como fábrica, como industria, porque ahí va a tener a un gerente de producción, a un supervisor que oportunamente lo va a informar. Entonces, ahí es un poco más real el dato, ¿verdad? Porque ahí mismo el supervisor va a saber a ese batch de producción, a esa orden, por ejemplo, o em, a ese producto, cuánto le había aplicado de materia prima, cuánto le había aplicado de mano de obra, cuánto le había aplicado de gastos indirectos de fábrica. Ahí ya se va a saber, porque ahí se tiene la información de primera mano, ¿verdad? Supervisor va a saber esos, por ejemplo, envases que se quebraron y derramaron líquido, fueron, por ejemplo, 100, pero solo llevaban aplicado materia prima y mano de obra, por ejemplo. Todavía no se había pasado a la máquina que enrosca los frascos, entonces no se había aplicado gasos indirectos de fábrica, por decirles algo. Entonces, ahí es más certero el dato. Aquí para efectos universitarios, para efectos de privado, se utilizan solo dos criterios. Uno es al inicio del periodo y el otro es al final del periodo. Entonces, si se da al inicio del periodo, el criterio es que solo se le había aplicado materia prima. Si se da al final del periodo, el criterio es que ya llevaba incorporados los tres elementos del costo. Es decir, si fue en llenado, supongamos, ¿verdad? Ya usted había introducido el desinfectante en las botellas, ya los obreros habían realizado el enroscado, ya las maquinarias habían, por ejemplo, realizado el proceso de llenado automático, el proceso de enroscado, ya se había aplicado o ya se había utilizado energía eléctrica, combustible para esas maquinarias. Entonces ya los tres elementos del costo estaban aplicados al final del periodo. Si es al inicio, solo la materia prima se derramó, o se quebró, o se arruinó, o lo que fuera. En este caso fue por desperfectos de la maquinaria. Entonces, eso es para que ustedes tengan claro. Al inicio solo costeo materia prima. Al final costeo los tres elementos del costo. Muy bien, y nuevamente me dicen por diferencia o el resto, ¿verdad? El resto quedó en proceso al 60% del costo de conversión. Otra vez por diferencia se determina la producción final en proceso. Mire, producción disponible menos terminada de transferida, terminada de retenida, menos pérdida extraordinaria. Y de una vez determino mi equivalente. Materia prima está a un 100 y costo de conversión está a un 60. Y luego la cuantificación para saber qué es lo que tengo que costear. Miren, jóvenes, ¿alguna duda con el informe de producción? Con los primeros dos centros, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Han podido anotarlo todo?
todo bien. Muy bien. Entonces pasemos al último.